Creo que hoy tendremos ahora sí espacio para detallar algunos aspectos ya un poco más cuantitativos de cómo opera en particular en algunos aspectos de la teoría. Yo creo que aquí es importante hacer una aclaración y es, ¿hay que saber topología teórica para poder hacer la teoría? La respuesta es no. No se entiende. Bueno, saberlo, por supuesto, excelente, genial que sepas bien topología teórica, porque va a poder entonces manipular las librerías y jugar con sus parámetros de una manera un poco más profesional. Pero no es un requisito inevitable para poder hacer o presentar soluciones de problemas complejos a través de la vía de la teoría. Es decir, si no sabes tu clase hebraica, tranquilo. Yo siempre he insistido en este curso que en un punto de cálculo, intuición geométrica y álgebra lineal, vamos a defender bastante bien. Con eso basta. Y de hecho, justamente en lo que estábamos discutiendo ayer, decía, venga, vamos a la casa de huecos. Estamos buscando capturar la esencia de los huecos. Y hemos dicho que de alguna manera los huecos están representando una especie de variedades dimensionales que están encerradas por variedades cada dimensionales sin frontera. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Creo que el dibujo puede ayudarnos a entender eso bastante bien. Evidentemente es un hueco. Por supuesto que es un hueco. El dibujo está pensado para estar en dimensiones chiquitas en R2. Este hueco está en R2. Si ustedes notan, la frontera, que es otra variedad de dimensión 1, la frontera de este hueco está encerrando a esta sección, a este espacio, a este hueco. Pero miren que esta variedad, esta circunferencia, es una variedad de dimensión 1, sin frontera. Dicen, entonces me están diciendo que si quiero cazar huecos, lo que tengo que buscar son variedades de dimensión K, que sean fronteras, empezó la cosa, ¿sí? Que sean fronteras de varias de dimensión K más 1, pero no solamente con eso, sino que en particular que estas variedades de dimensión K no puedan colapsar en un punto. Si yo intentara esta variedad colapsar en un punto, miren que estoy tomando espacio que está por fuera de la superficie y por lo tanto no serviría. Pero alguien dirá, pero si cogemos esta, por ejemplo, pues bien, este es, dijimos allá que iba a dibujarlo para no confundir con los huecos. Ese es otro ciclo, otro lazo. Ese es un lazo también sin frontera, pero miren que encierra una sección de dimensión K más 1 que sí está en la superficie, sí está en la región. Entonces a mí este hueco no me interesa, el que me interesa es este. Entonces, de alguna manera, repito, ¿qué necesitamos para poder armar todo el aparato de lo que queremos calcular, que son las homologías? Pues, amor, pregunta, ¿cómo entonces? Ni siquiera calcular, puede decir computar. ¿Cómo computar homologías? En la sesión de hoy voy a hacer esto a pie, pero créanme que muy pocas veces el problema real es de que hacer eso a pie porque va a ser imposible. ¿No? Hablando de 2.000, 3.000, 4.000 simples, no. Pero creo que es importante ilustrar al menos un ejemplo muy sencillo cómo funciona esto. Pues la pregunta es, ¿cómo computar homologías? Parece ser que estamos encontrando un camino. Y el camino es, mira, fijémonos en aquellas variedades sin frontera que encierran espacios, es decir, cada son variedades que no están contenidas en la región. Ese contenido se puede identificar si puedes colapsar esa variedad de dimensión K en un punto. Si no se puede, es un claro determinante de un agujero, pero si se puede, entonces ese no nos interesa. Entonces, repito, ¿cómo computar homologías? Entonces, voy a tratar de ir reduciendo de manera muy específica todo el aparato que necesitamos. Entonces, lo primero que necesitamos es simplistas. En la sesión pasada hablé de simplices de una manera muy intuitiva, creo que los ejemplos simétricos ayudaron bastante, pero quiero realizar un poco más la notación que vamos a usar en este caso para referirnos a simplices. Esto no es necesariamente estándar, pero sigo una notación muy parecida al texto de Munkres. ¿Qué conocen el famosísimo Munkres? Todos los Munkres. Bien, y lo vimos. Otro me lo dirán, es una cosa de amor y odio, lo entiendo, lo entiendo. Pues voy a seguir la misma notación, porque es una notación muy conveniente para pararnos en el lenguaje vectorial y matricial. Creo que la gran intención de toda esta sesión, tanto el curso que intentamos construir como
cualquier otra distribución de ATD en contextos abiertos es el hecho de que en realidad no hace falta movernos a cadenas de homologías. Suena bastante mal, lo sé, sino que tenemos que pararnos simplemente en el ámbito que todos conocemos. Pues la cosa se pone mucho más así en ese contexto. Entonces, yo no voy a definir síntesis como tal, esto es muy en el estudio de conjuntos. No voy a definir qué es un síntesis, pero sí voy a decir que se puede hacer como síntesis. Más o menos, yo voy a decir cómo representar un síntesis. Y lo voy a hacer de una manera muy elemental. Entonces, cero simplex, pues simplemente lo notamos con la notación de un vértice B. Unos simplex, estos son un poco más interesantes, porque cuando pensamos en unos simplex, generalmente pensamos en algo como esto. Y hay un par de vértices de 1, de 2, y hay una arista que los conecta, una arista I. ¿De acuerdo? Esto es un simplex de dimensión 1. ¿Listo? Y si quiero denotar este simplex, digamos, la denotación o la representación de este simplex va a ser simplemente a través de sus vértices, o sea, P1, P2. Creo que si nos extrapolamos al caso de dos simplex, esta ilusión que estoy discutiendo aquí, pues se hace entonces también casi que genérica. Aquí tenemos un triangulito de vértices P1, P2, P3. Por supuesto, ustedes notarán que hay las correctas, las pueden numerar, las pueden etiquetar si quiero, P1, P2, P3. Pero en el caso que nos interesa, la denotación de toda esta estructura, vamos a ponerla en azul, eso identifica colores, ¿cierto? Sí. Está en el triángulo. Entonces, la denotación de estos simplex es a través de los vértices P1, P2 y P3. Entonces, miren a... No, no, un poquito más. Aquí tenemos... Pero soy... Se dijo que con él se exige las sociales. O sea, representar síntesis, lo hago así por una razón computacional también, es simplemente numerar una lista. ¿De acuerdo? Una lista de vértices. Estamos familiarizados con grafos. Voy a decir esto, pero sí, ¿qué hago grabado? Los síntesis no son más que generalizaciones de grafos. Entonces, si quieres pensar en síntesis, imagina que estás generalizando el concepto de grafo a dimensiones superiores. Así de simple. No hay hipergrafos. El concepto de hipergrafo es una visión un poco más holística del concepto de grafo. Pero a diferencia del caso de los complejos, donde un complejo es complejo, en el caso de los hipergrafos, no necesariamente un hipergrafo es hipergrafo. Entonces, no es la misma definición, hago esta aclaración, pero si hay un camino natural para generalizar grafo, ese es el concepto de simples. Por eso, repito, la notación es bastante natural, es que nos podemos llevar bien con esta discusión. O sea que si en general tuviese, por ejemplo, dice por ahí, en general, si tengo acá una estructura acá más unidimensional, S0, B1, B2, B sub K, esta notación representa un K-simplex. Vamos a seguir utilizando esta notación cada vez que nos requeramos grafos y voy a utilizar entonces, pero simplex, voy a mantener este esquema. Ok, esa es la primera parte de lo que requerimos para poder construir, sí, perdón, el concepto de homología. Un paquete de eso tiene que ver con simples. El segundo paquete tiene que ver entonces ahora, bueno, ¿y qué hacemos con esos simples? Lo que dijimos la vez pasada es que la unión de simples debe ser otra vez simples. Asumimos esa condición. Entonces, como queremos llevarnos esto a la teoría, entonces pues pongámoslo en los pies del algebrista, pero lineal. Los algebristas de más están locos. Los lineales están muy bien. Que no me escuchen el algebrista. Vamos a hacer lo siguiente: cojamos una base y que la base sean los simples, los que tengamos, y combinemos. Hagamos eso. Vamos a construir una combinación lineal, una especie de suma formal, pero simplemente nos escogemos a una lista de simplex
bloques de simples y los combinamos. Como sabemos hacer una combinación ideal. Sin embargo, después de la creación, como ese es un curso en el TD, los coeficientes con los que vamos a hacer la combinación son de Z2, o sea, 0, 1, ¿de acuerdo? No vamos a usar reales ni enteros. Fue algo que dije en la sesión pasada y lo digo aquí también, por simplicidad. Podemos omitir la presencia de otro tipo de estructuras algebraicas, pero no vamos a discutir aquí conceptos de torsión y esas cosas, así que mantenemos en un plano bastante tranquilo. Pero repito, sí necesitamos poder combinar estos simples para generar estructuras un poquito más sofisticadas. Entonces, así como ya hicimos, ya tenemos los simples como paquete, ahora intentamos construir lo que voy a llamar conjunto de cadenas o cadenas. Segunda parte del paquete de homologías lo quieren construir, pues, que voy a llamar acá C sub KX, que estoy llamando cadenas. Cadenas de simples. ¿Qué es entonces una cadena de simples? Es simplemente como una combinación lineal. Combinación de simples con coeficientes en Z. Bueno, es decir, cogemos una base de delta 1, delta 2, los cuartos, delta K, bueno, delta N, más bien, y generamos una combinación lineal de estos alfa delta I, siendo alfa perteneciente a Z2, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que es importante ilustrar esto con ejemplos. No, si voy un poco rápido, me dice, puedo borrar esto acá. Asumo que eso queda grabado, ¿cierto? Por ejemplo, diga, qué sé yo, si tenemos a esta base B formada por E1, E2, E3. Voy a tomar otro marcador. Para ser un poco más preciso, no son cadenas cualesquiera, son cadenas. Chains, como lo van a encontrar en la literatura. 13, 15, increíble. Nunca hablo demasiado. Vamos a construir todos los subunocomplejos posibles que se pueden armar con este paquetito, con esta base. Entonces, digamos, unocomplejos podemos construir con esta base. Y creo que cuando vean el paso a paso, van a pensar en un viejo conocido de toda la vida, es como tu potencia, pero no es el mismo. Pero hay algo de eso. Pues, este en sí mismo es un simple, así que lo metemos. Este también, pero también puedo construir E1 unido con E2, puedo construir E1 unido con E3, y puedo construir E2 unido con E3. Bueno, pensando, repito, en la operación de unión, bueno, me falta la última, que sería, pues tomamos los tres, E1 unido con E2, unido con E3. Pensando en la unión, repito, en esa idea intuitiva de que si queremos asegurar que los subcomplejos funcionen bien, es porque la unión de ellos debe ser otro complejo. Con ese criterio, pues eso que tenemos enfrente es, en esencia, la construcción de todos los posibles complejos. Pero usando la notación que ya hemos registrado, voy a hacerlo todavía un poco más específico. Yo,
Y voy a facilitar la notación, voy a decirlo así. Facilitemos la notación del siguiente. Por ejemplo, cuando yo te escribo, como estamos hablando de una base 3, si yo te escribo E1 unido con E2, estoy hablando de pensando justamente en cómo sería su representación en términos de la base. 1, 1 y 0, donde 0 representa la ausencia de un síntese. Si yo ahora hiciera, por ejemplo, E2 unido E3, eso sería, entonces, en esta notación vectorial que estoy intentando construir, 0, 1, 1. Y si hiciese, por ejemplo, qué sé yo, E1 unido E3, eso sería entonces 0, perdón, 1, 0, ¿vale? Ok. Eso es muy conveniente, repito, extremadamente conveniente, porque ahora estamos trasladando esa discusión que parecía por allá en su vida en cadenas de homología, se convirtió en vectores. Bueno, incluso, como estamos hablando, por ejemplo, si yo a esto le doy, qué sé yo, sigma 1, la cadena sigma 1, cadena sigma 2, y esta construye la cadena sigma 3, como estamos utilizando aritmética módulo 2, que sería, por ejemplo, sigma 1 más sigma 2. Es, de hecho, bastante simple. Piensen, por ejemplo, en la operación SOP, que las matemáticas discretas es básicamente lo mismo. Aquí tendríamos 1, 0, 1. Si hiciese, por ejemplo, la cadena sigma 2 más sigma 3, ¿qué nos daría esto? Nos daría 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, qué sé yo, K de estos, no sé, digamos, si la base B fuese delta 1 hasta delta K, entonces yo podría representar E1 unido E3, o bueno, ningún campo que ya es el que habla de la inicia, pongamos N, eh, unido con eso. N, ¿quién sería? Pues sería 1, 0, 1, por acá un montón de ceros, hasta 1 aquí en la posición M. ¿De acuerdo? Entonces, la ventaja de esta notación es que toda esa discusión, insisto, que parecía ser de un plano muy abstracto, ahora se ha convertido en los vectores de toda la vida. ¿De acuerdo? Tal cual. Tengo una observación. En ese sentido, chicos, si yo que construyera en este caso el grupo. ¿Cuál es que cuando hablé de grupo, lo pensé como un conjunto dotado con con una operación que cumple ciertas características? Asuntividad, inverso, indento. Bueno, ese señor cumple esta propiedad. ¿Con qué operación? Con esta operación módulo 2. ¿Listo? Hay neutro, es posible encontrar inversos, esa operación es objetiva, pues tenemos un grupo. ¿Listo? Si a alguien le molesta la palabra grupo, piensa en un espacio vectorial. Solo que un espacio vectorial es bastante económico, pero espacio vectorial. ¿Listo? En este caso, la representación que haremos de esta estructura en particular, ¿cuál sería? Estamos hablando de enteros módulo 2 que corresponden a bloques de dimensión n. Y esa es la notación que voy a seguir usando. ¿Listo? No es muy estándar, pero creo que hace mucho más tranquila la presentación de la discusión. Entonces, esto que está aquí es simplemente, bueno, de todo este bloque, enteros módulo 2, que está aquí en la dimensión del vector. ¿Listo? Bueno, ustedes vean esa notación, simplemente entienden, me están hablando de un vector de ceros y unos tridimensional. ¿Vale? Ok, ya tenemos entonces la segunda parte del paquete. La primera parte del paquete era lo simple, la segunda parte del paquete son entonces las cadenas o las k-cadenas. Pero dijimos en la parte inicial de esta clase
que estamos en la cacería de cosas variadas que pueden ser fronteras de estructuras de dimensión uno más que la propia dimensión que estaba encerrando. Entonces necesitamos sobre esas secciones o sobre esas fronteras usar un hecho ya conocido que fue que comenté en la clase anterior, es el hecho de que la frontera de la frontera es cero. Pues venga, entonces hagamos una cosa. ¿Cómo determinamos ahora sí la estructura de frontera sobre una cadena o sobre una cadena? Pues aquí viene la tercera parte del paquete. Hoy no, ¿cierto? Sí, la tercera parte. Necesitamos un operador frontera. ¿Qué es lo que voy a intentar hacer en un operador frontera? La sesión pasada fue muy intuitivo, esta vez un poco más específico. El operador frontera K está definido de este grupo de cadenas de dimensión K y cae en este grupo otra vez, pero ahora de dimensión más pequeña. ¿Por qué? Porque aquí van a aparecer las fronteras de los elementos encerrados. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues voy a ilustrarlo con un ejemplo. Voy a hacer esta discusión con unos ejemplos muy sencillos. Y van a notar por qué efectivamente hay una reducción de la dimensión, manteniendo por supuesto una estructura operativa, ya sea de grupo o de espacio vectorial. Por ejemplo, si tengo unos simples denotados por P0, P1, entonces en este caso, delta 1 de este señor E no es más que contar cuál es la frontera de esta lista. Y esto es simplemente P0 más P1. Ustedes notan la dimensión aquí que es cero, ¿no? Ya también. Entonces, miren que efectivamente hemos pasado de dimensión K, dimensión 1, a dimensión cero. ¿Listo? A esta palabra lleva un operador, bueno, frontera, otra lleva un operador de borde. Lo que pasa es que en España la palabra borde tiene una acepción muy peyorativa. El tipo es un borde, más o menos. Bueno, si hay que preguntar a un colega español, lo que dicen, tamantes, prefiero utilizar frontera. ¿Listo? Si por ejemplo ahora tuviésemos, por ejemplo, un triángulo P0, P1, P2. Miren ahora cómo cambia el asunto. Ya estamos hablando de un dos simplex. Entonces, delta 2 sobre este triangulito, ¿qué sería? P1 más C2 más C3. Pensando aquí que en el triángulo, yo lo voy a borrar. Esto que tenía P1, P2, P3. ¿Vale? De nuevo, observarán que si tomo, aquí estoy tomando un simple de dimensión 2, ahora los elementos son de dimensión 1. Entonces tiene sentido pensar que efectivamente pasamos de dimensión K a dimensión K menos 1, es más o menos. ¿Listo? Entonces, ok, perfecto, está muy bien. Que tenemos entonces ahora sí concretado a qué nos referimos con eso de frontera, pero creo que hace falta algo más. Y es, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a definir eso que están diciendo de que no tiene frontera? Además, ¿y cómo separar aquellos de los que encierran cuentos de los que no? Pues vamos a aumentar el paquete con los siguientes elementos. Por acá, ¿verdad? Eh, Esta sería la cuarta, ¿cierto? Cuando ustedes ven esto en el contexto de la ATD, a eso le suelen llamar ciclos. Y hay una buena razón por la cual se va a determinar así y voy a intentar determinar este ejemplo. Eh, pero bueno, aquí todos han pasado por álgebra moderno, álgebra lineal, se puede de Kernel, de un homomorfismo.
porque una transformación, la conexión de todos los elementos es enviados al cero en otros espacios. De alguna manera los ciclos cumplen esa propiedad. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de una frontera, quiero pararme sobre ella, pues si calculo su frontera no hay. Entonces debería ser enviado al cero. Por lo cual no era razonable decir, venga, la forma de decir que tengo algo encerrando una posible o un posible candidato bueno, debería ser algo que es enviado a través del operador frontera al cero, es decir, elementos del kernel de esta transformación. Bueno, es decir, estamos hablando de elementos phi que están en el conjunto de cadenas CK X, de tal manera que si calculo el operador frontera sobre esta cadena, esto me da C. Bueno, entonces, la pregunta es cómo llegamos a este incluso. Tiene que ser calcular. Puede ser. Mientras tanto, voy a hacer una observación importante antes de esta discusión. Observación. Y tiene que ver o se desprende justamente de esta naturaleza bastante razonable de decir que ya no pensemos en todas las neurónicas en rangos superiores, consideremos simplemente espacios vectoriales. Y lo que quiero decir con eso es que esta operación delta K es una transformación lineal. Fantástico. Y fantástico, ¿por qué? Porque, es decir, como dirá de ejemplo, si, por decirlo, yo tuviese, qué sé yo, delta construida por índices de cierta dimensión, delta 1 más delta 3 más delta 7, entonces, si yo tomo el operador delta K sobre esta cadena, pues esto es simplemente delta K de delta 1 más delta K de delta 3 más delta K de delta 6. Entonces, fíjense que hasta ahora no nos hemos encontrado con ningún tipo de entidad matemática extraña o algún cálculo particularmente raro para hacer cosas. Todo esto es un término bastante simple y de hecho computacionalmente se aprovecha mucho de eso y no entrar pues, en circunstancias extrañas o que puedan exacerbar la complejidad computacional. Esa es una de las cosas que revelan esta camino, esta posible dirección del ATD que se comporta razonablemente bien. ¿No? Estamos hablando de estructuras que se parecen a una como lineal y que no. Incluso, más aún, yo dejé pendiente esa pregunta, pero prometo que la voy a responder. Necesito tener todo el contexto claro antes de precisar esto de Lucía. Es un tema, digamos, de representación matricial. Es decir, toda transformación lineal se puede representar como una matriz. Bueno, pues estamos hablando después de intuición física. Entonces, ¿tenemos eso acá? Sí, tenemos matrices. Bueno, ¿alguien dirá, son matrices esparsas? Sí, sí hay muchos datos, sí. Pero recuerden que hacemos en aritmética Z2. Entonces, eso es súper fácil de manejar. Cuando estamos hablando rápidamente, bueno, spoiler, porque yo ya hice esta discusión. Uno necesita reducir o encontrar kernels. Básicamente, hay que encontrar kernels. Van a darse cuenta que, de hecho, los ejemplos lo haremos. Me he olvidado que puede haber preguntas del público. ¿Quién me hace las preguntas sobre? No, pues. No quisiera hablar sin resolver las posibles preguntas. Pero bueno, lo que quiero decir es que podemos usar técnicas de álgebra lineal bastante sofisticadas y eficientes y el ATD está lleno de eso. Esos problemas de reducción matricial, no hay que usar Gauss-Jordan, de hecho, el fórmula de Smith está encantada y de hecho no es la única, ¿eh? Hay un montón, muy eficientes. La complejidad jurídica es bastante baja, es un terreno que nos pone muy satisfechos a todos. Que no se ve bien en la pantalla. Es que no hay nada. Sí. Es fin.
Si no ven nada, no es que salí corriendo, es que no es que todavía no. Ok, lo que está diciendo es lo siguiente. Ahora sí deben estar viendo. Como yo estoy diciendo que estoy tomando una transformación lineal de cerca de x de cerca de menos 1x, es posible tener una representación matriz. Es bastante bello. Todos aquellos que hemos tenido cierto gusto por el álgebra, una de las cosas que más nos ha costado, o que menos a mí, era ¿y cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo toco? Y miren qué bonito es el álgebra lineal, pues dicen, venga, transfórmame acá, que yo me usar, no es sentido peyorativo. Ok, es decir, si, por ejemplo, ya dijimos esta discusión al respecto de nuestra implementación vectorial, si esto corresponde a z2n y ck-1x corresponde ahora a z2n, entonces podemos construir una matriz m por n de cuenta de las fronteras y k-complejos, por ejemplo. Es un ejemplo bastante trivial, yo creo que puede ser muy informativo. De 0, se ve cierto. B1, B2, ¿listo? Con aristas, de azul, E1, E2, E3, E4. Bueno, este ejemplo, repito, es bastante simple, pero nos va a ayudar mucho. Eh, en este caso, el grupo de cadenas de dimensión 0, para este caso, pues son simplemente 4 vértices. O sea que esto es Z2, 4. Y para el caso de C1, esto es otra vez Z2, 4. También tenemos 4 vértices, los 4. O sea que tenemos una matriz, en este caso, cuadrada. Entonces, ¿cómo representar esta matriz? ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a coger B1, B2, B3, B4. Una advertencia, bueno, más que una advertencia, es una señal de tranquilidad. Como estamos hablando de Z2, el orden no importa. O sea, no se preocupen por el orden. Etiqueten eso como quieran, eso va a dar lo mismo. ¿Vale? Pues no se preocupen por eso. ¿Listo? Y aquí voy a anotar esto de esta manera. Delta de E1, delta de E2, delta E3 y delta E4. Entonces veamos qué es lo que va a pasar cuando observamos esta matriz. Quienes, repito, están familiarizados con grafos, se encuentran las referencias de adyacencia. Básicamente la quinta cosa. Ustedes miran, por ejemplo, E1. ¿Quiénes corresponden a la frontera de 1? B0 y B1. Por lo tanto, aquí voy a colocar, perdón, aquí voy a colocar, aquí es de 0. B0, B1, B2, B3. Aquí tendríamos entonces un 1, un 1. Y las otras, pues que tienen que ver con la frontera de E1, pues esto es 0, 0. ¿Está bien? Para el caso de delta de 2, los vértices que corresponden a hacer fronteras para esta lista son B1 y B2, ¿verdad? Que esto es 0, esto es 1, esto es 1 y esto es 0. Y creo que ya se me dio qué va a pasar acá, ¿no? Esto es 0, 0, y sería 1, 1, y finalmente la última que es la de 4, tenemos un 1 en B0, un 1 en B3, y las otras 0. ¿Listo? Yo decía, estamos hablando de un grupo de cadenas, de cadenas. ¡Un grupo! No, es una matriz. Es una matriz. Es una matriz simpática de ceros y unos, operando todas ellas en módulo 2. ¿Está bien? Se ve bien, ¿cierto?
Tengo una ciudad realmente calurosa, pero es emocionante hablar de té. Bueno, creo que ahorita sí podemos darle sentido al tema de los. Bueno, pensando en este mismo ejemplo, voy a tratar de no borrarlo. Bueno, acá, bueno, por lo menos el simple se puede dejar dibujado. No, aquí ya lo podemos quitar. Si pensamos, por ejemplo, calculando fronteras. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo, en el ejemplo A, el ejemplo A, por ejemplo, ¿qué sería la frontera de sigma, siendo sigma, por ejemplo, eh, P1 más C2, P1 más C2. Ya dijimos que esta cosa es lineal, o sea que esto es delta 1 de 1 más delta 1 de 2. Y ya sabemos cómo calcular esas fronteras, o sea que esto nos daría B0 más B1, cero más B1, y aquí nos daría B1 más B2. ¿Está bien? Pero esto es objetivo, es un grupo. B1 más B1 es 2 veces B1, y ahí replicamos los dos, esto nos va a dar un 0. O sea que nos queda B0 más B2. Si uno lo piensa por un momento, es como si tienes verdes, como si hubiera construido este camino, ¿no? Literalmente ese camino. Pero esta cosa son unos simples. Esa cosa es unos simples y tiene frontera. El B0 y B2. Porque es un comunitario que es importante, entonces observen que es unos simplex con frontera. Ok, vale. Eso seguro que si jugamos un poco con E2 más E3, E1 más E3, cosas así, encontraremos cosas parecidas. Pero ¿qué tal que ahora hacemos lo siguiente? Ahora, hagamos lo mismo que hicimos hace un rato, pero con E1 más E2 más E3 más E4. Bueno, hagámoslo completo, creo que todos van a ver qué va a pasar. Aquí tendremos, de una vez, aquí tenemos B0 más B1 más B1 más B2 más B2 más B3 más B3 más B0. Y ustedes cuando que todo quedan multiplicados por 2. Ah, B, 0. Interesante. Es ponerlo. Sí, yo entiendo esto, parece una poética esto, pero miren ahora, este no es cualquier cadena. Esa cadena no tiene frontera. Frontera es, ¿de acuerdo? Y si uno mira ese simplex un poco simple, un poco no, bastante simple, tiene un hueco. Ve, me está diciendo entonces que tenemos una estructura simplicial que está bordeando una región fuera del espacio. Ah, ok. Entonces tiene sentido, por eso que Cristo tiene mucho sentido introducir en el paquete de homologías a los ZKX. ¿De acuerdo? A los ciclos. Es decir, los ciclos no son más que estructuras simpliciales de frontera. Eso van a ser para nosotros los ciclos, los gases. ¿Vale? Ok, ahora estamos listos para el último paquetico que ahora sí va a construir toda la magia de esta cosa. No sé si hay preguntas del pensamiento explorador. Miren, en este caso, si yo hiciera la anotación de esto en forma vectorial, vectorialmente es un vector 1, 1, 1, 1. ¿Verdad? Y este ejemplo es muy interesante porque notarán que no hay nadie más.
que sea capaz de ser empleado por el operador frontera cero. Es decir, note que en este caso, ZKX, en este caso, pues es 1, 1, 1, 1. Y no es más. Hablando de lenguaje hebraico, pues es generado por 1, 1, 1, 1. Cuarta dimensión 1. ¿Está bien? Ok. Pero, repito, entonces me está diciendo que cada vez que yo tenga una cabalidad que viva en el kernel del operador frontera, ya tenemos un hueco y digo, no, casi, casi, pero no, hay que sacar algo de allí. ¿Y qué es lo que hay que sacar? Imágenes. Por esto. Ese sería el quinto paquete, ¿cierto? Sí. Les prometí que esta vez iba a escribir, así que se aceptaron. No, mi letra es terrible, lo habrán notado. Sí. En la medida de lo posible prefiero usar diapositivas, pero creo que esto es mejor hacerlo bien. Así, al dentro. Chicos, el quinto paquete, pues para X. ¿Qué es? Pues para X, literal, literal. ¿De qué es literal? ¿Está qué? Ah, qué. ¿Está viendo por acá abajo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta aquí? Ah, listo. Ok. Esto no es más que la imagen del operador. Literal, la imagen del operador. Imagen del operador. Así, literal. Pero también suele llamarse, porque es un grupo, de hecho un subgrupo o un subespacio vectorial. Bien. O utilizar todavía la palabra grupo de bordes o fronteras. El grupo de fronteras. ¿Qué es esto? Si ustedes lo imaginan bien, así, ¿sí? ¿Se ve bien en pantalla? Sí. ¿Sí? Acuérdense que estamos bajando de dimensión, ¿no? Entonces bajamos de dimensión, estamos en CKX y para el borde o frontera nos pone CK-1. ¿Listo? Entonces voy a hacer esa observación, cuidado. Pensemos en CK+1X. Si yo lo paso, si cojo un elemento de aquí, así, si yo cojo un phi cualquiera que pertenece a CK+1X, entonces, como yo utilizo este operador, delta K+1 sobre phi, eso me tiene que dar un señor, digamos, phi gorrito. ¿De acuerdo? Pero ese señor phi gorrito ya no es de dimensión K+1, es de dimensión K. Y en la imagen tengo un parador frontera para algún simple de una cierta dimensión. O sea que ese señor phi gorrito tiene que pertenecer a BKX. Por eso decía yo que este BKX no es más que las imágenes del operador frontera. ¿Está bien? Pero aquí es donde viene la cosa más fantástica del asunto. Eh, a veces le creo a los topólogos cuando dicen que la ecuación delta K más 1 de x es 0 era un punto del universo, discutible, pero vaya que sí tienen mucho de práctico en la filosofía del arte de ahí. Pero recordar, es más, no voy a escribir en rojo porque lo que ves. Aquí no hay equipos de bandera roja. Bueno. Si yo tomo delta K, ahora miren, ahora estoy parado en un espacio de dimensión K, que es frontera. Y tomo acá delta K más 1 de este señor Phi, pues lo que va a pasar es que esto es 0.
Es mi algoritmo. Perdón, sí, tienes toda la razón. Entonces, acá adentro está fijo correcto. Está fijo. Sí. Entonces, ok, entonces, si estamos parados en BKX, ya sabemos que la frontera de la frontera siempre nos produce cero, ¿de acuerdo? Entonces, y yo ya tengo un grupo de elementos que están en el kernel, es decir, aquellos que son llamados ciclos y que podrían encerrar o no espacios de dimensión k más 1. ¿Cómo que fueron todas las homoloídas? Aquí viene toda la respuesta. Los algebristas a veces conocen una cosa llamada conjunto cociente. Yo ayer intenté humanizar esta definición. Creo que yo conozco esto. Ahorita tampoco. Pero ¿qué es esta cosa? Es un conjunto cociente. Es de KX cocientado con BKX. ¿De acuerdo? O sea, que efectivamente generamos clases de equivalencia sobre fronteras, pero y aquí en ese sentido voy a traducirlo a un lenguaje un poco más humano. Voy a decir un azul. Y estas no son bien simpáticas y es, venga, si entonces van a poder considerar conjuntos algebraicos. Bueno, aquellos que no usan de la álgebra, pues dirán, no. Bueno, si le decimos que es el álgebra lineal, algo no es ponga tan triste, porque aparece el teorema de la dimensión. Una cosa maravillosa. Si yo quiero calcular entonces la dimensión de las homologías, que es literalmente la que cuenta el número de huecos, que es todo el meollo del asunto del que estamos acá inmiscuidos, pues esto es simplemente la dimensión de ZKX menos. Esto hay que probarlo, pero no sé cómo lo va a hacer en este curso, pero se puede probar fácilmente usando el teorema de la dimensión de BKX. Pero incluso, si algo, listo, estábamos en el abstracto y en las de cocientes, qué malos sos. No, mira, estamos en el álgebra lineal. Uy, pero tengo que calcular la dimensión de estos grupos. No, vení, más fácil. Entonces, calcular la dimensión del kernel de una transformación lineal, que es un ejercicio típico de todos los días en un fundamento lineal, menos la dimensión de la imagen del grupo de la frontera sobre elementos de cadenas de alineación K+1. Entonces, si ya esto te sigue pareciendo incómodo, pues ahí te sales de la matemática. Entonces, miren que el problema se redujo a calcular kernels e imágenes sobre matices, porque son transformaciones lineales. Y ahora, ¿se puede hacer a pie? Sí, claro que se puede hacer a pie. Podemos intentar hacerlo un ejemplo a pie. Pero oiga, cuando estamos hablando de 40, 50, 100 simplex, no necesitamos hacer eso. Tenemos algoritmos muy eficientes. NumPy está lleno de algoritmos eficientes para calcular y reducir, para calcular kernels, para calcular imágenes. Así que eso no es para nada un problema. No sé si está aquí, hasta este punto, ¿está todo claro? No sé, yo he tratado de poner en un terreno lo más palpable posible, por eso está lleno de veneno tóxico. Es una invitación a ver si se puede digerir, pero después de esta historia hay cosas que no se tragan tan fácil. Lo que está en surgido no demostramos todavía. Hay que demostrarlo, se puede probar, la prueba no es inmediata, tampoco es una obviedad, pero voy a evitar al máximo las pruebas en esta discusión, pero digamos que es un teorema clásico de topología algebraica. Es decir, no es un resultado, pues, de excluir así, no, esto es como, está en el librito de Lucas. Entonces, no sé, la de topología general nunca es ser hermosa, la de topología algebraica, yo creo que se cansó de ser paciente, topología algebraica, no, ya no. Ok, voy a tratar de hacer un ejemplo que lo que estoy diciendo acá, y creo que el ejemplito de simple anterior puede ser bastante útil. Cuestión de tiempo, uy, caramba.
Yo no necesitamos una diapositiva porque creo que todos no debemos necesitar, pero van a aparecer. 30. Hasta aquí te puedo escribir. Aquí está. Voy a empezar para enseñar a este señor. Tengo que... Entonces, tenemos H0, X, y calculemos H1, X. ¿Ustedes tienen que calcular H2? ¿Tenemos sentido calcular H2? Bueno, pues se puede calcular, pero es fácil saber cuál es. De cero. Aquí no hay simples de dimensión 2. ¿De acuerdo? Eso está bueno. Está bien. Así que solo tendremos necesidad de calcular H0 y H1. Entonces, con esa breve orientación, voy a hacer este comentario chiquitico. Noten, para K mayor o igual que 2. Es H de C0. C0, B0, C1, B1, todas por ahí desempleadas. Entonces, ¿cómo calculamos H1X? Ahora, como estoy diciendo que no tenemos cadenas de dimensión 2, no tenemos dos simples, o sea, aquí esto es 0. Acuérdense que las imágenes, que son las que vienen de abajo, ahora van a ser de una dimensión más pequeña, pero es que aquí no hay fronteras que calcular. Entonces, ¿cuánto vale B1X? B1X tendrá que ser, tiene que ser 0. Porque si le tomo el operador frontera a cosas que no están, pues no hay nada que devolver. Entonces, pues 1X tiene que ser 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es Z1X? Ya habíamos dicho hace un momento que esto es justamente Z, digamos que era 4, sí. 1, 1, 1, 1. ¿Sí fue con ese ejemplo, cierto? Que en esencia, pues, repito, es el generador entonces de Z24. Por eso yo quién es. O sea, aquí solamente hay uno, ¿no? Un elemento de la dimensión de esto es 1. Es decir, la cardinalidad de Z1X más que 1. Por lo tanto, ¿cuánto valdría H1X? Voy a hacer, si aquí no hay juristas de raza, voy a usar el lenguaje, lo que me da pereza escribir dimensión todo el tiempo. ¿Esto qué sería? Z1X menos Z1X. Oh, es dimensión, ¿no? Dimensión de H1 es igual a la dimensión de Z1 más la dimensión de B1. Pero esto vale 1 y esto vale 0. Esto vale 1. ¿Y ve? ¿Qué significa eso? Ah, que hay una cavidad, que es la región encerrada por, por este cosito. ¿Está bien? Tenemos que calcular H0. Tenemos que calcular H0. El taquero es el propio C0, 4 vértices. Entonces ahí me lo spoiler. No sé cómo por eso queda la respuesta, ¿no? A pensar un momentico. Ahí me pasó un poquito acá.
Creo que este es bastante fácil. Z0X es el propio 0X. Ya tenemos 4 vértices. Es decir, estoy hablando literalmente de, entonces en este caso, de Z24. ¿Para cómo se vería B 1X? No, B0X. Sí, sí. Usted ve, o sea, se tengo que calcular todas las posibles imágenes de complejos de dimensión superior. Si estoy hablando de B0, es complejos de dimensión 1, o sea, aristas. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Son fronteras de aristas. Dijimos que esto era E1, E2, E3, E4. Entonces, pero, ¿cómo se verían todas las posibles imágenes? Pues tendríamos B0 más B1, ¿sí? Tendríamos B1 más B2, esa es otra. Tendríamos B2 más B3. Y por último tendríamos B0 más B3. Venga, entonces, ¿qué hay? ¿4? No tan rápido. Si uno suma con este que les da, B0 más B3, ¿no? Entonces, ojo, oigan, cuidado. Esto que está acá, estos 4 no son LI, ¿no? No son independientes. Yo decía que toda esta discusión se reduce a la lineal. Estos 4 no son LI. No puedo escribir más acá. Es decir, no me importa. Y el argumento está en que B0 más B3 es la suma de nosotros, de B0 más B1, más B1 más B2, más B2, más B3. ¿De acuerdo? Y estos sí son linealmente dependientes. O sea que ya necesitamos 4 vectores y no 3 vectores. Es decir, que solo necesitamos Z23. Ah, ok. Nos incalculamos. Ahora sí. En este caso, H0X. Repito, abusando de la notación, perdónenme, bueno, me voy a poner así, pues, para que no les vaya a dar tantos accionistas. Aquí lo que tenemos es entonces, ¿qué quieren? Vamos a ver con la definición que dimos, Z0X partido con B0X. Pero ya dijimos que esto va a ser en este caso, entonces, Z4, 24 menos Z23, y eso pues es simplemente Z2. ¿Qué significa eso? La dimensión es 1. Bueno, en dimensión. Una componente conexa, que es justamente lo que hace este complejo. Está conexo. Y miren que efectivamente las homologías Z0, perdón, H0 y H1 coinciden con lo que la geometría ha dictado al respecto de nuestra intuición. ¿De acuerdo? ¿Y qué hicimos? Pues hacerlo lineal. Hacerlo lineal. Mis estudiantes me dicen que soy un profesor chévere, pero malo. Entonces la palabra no es ¿por qué? Porque hay muchas tareas. Tareas. Yo necesito para tener recursos para dar el premio. Pero, ¿y qué tal si intentaran calcular de Taylor? Es lo mismo, solo un poco más largo. Aquí sí que hay que calcular el kernel, tiene que calcular el kernel de la matriz, tiene que reducir la matriz delta 2, aquí delta 2 hay que reducirla, pero esa es lineal, esperada. Les juro que no es un problema difícil. Es un poquito más largo, pero no es un problema difícil. Es simplemente hacer las cuentas y como estamos en aritmética módulo, si quieren hacer con Gauss-Jordan, háganlo.
va reduciendo, o sea, esa idea de reemplazar una fila por múltiplos de la misma cosa en la aritmética uno 2 sale muy fácil y van a darse cuenta que efectivamente verán que es conexo para que tiene y que tiene un hueco. Y es un tema de restar dimensiones. Les invito a que hagan ese ejercicio, creo que es muy instructivo, muy práctico que lo hagan. Si logran hacer eso, ya han capturado en esencia gran parte de toda esta discusión de qué es esto de homologías, qué reflejan las homologías y el sentido de los huecos de las cavidades. Bueno, ok. Bueno, ahorita sí, volvemos a las diapositivas y ya no sé cómo volvemos. Voy a hacer, dejar de compartir. eh, Compartir contenido. Esto es por la y computador no aprende. Entonces, eh, esto tenemos un problema. Es que está la pantalla para acá y me hace no me Está bloqueado. está bloqueado, parece. Móvil el mouse. Mira que está viendo aquí, pero no. Ah, pero lo puedo escribir de acá, ¿cierto? No, ya no sé. En la sesión anterior, había dicho que uno de los ejemplos, digamos, el elemento final en la discusión de la red tiene que ver con el concepto de persistencia y homología. Lo que voy a intentar ahorita presentar, pero antes de eso, necesito un bloque extra, así como para poder entender. Ya. Que es que mira que no está bien disputado. Es posible saber de qué carreras son los que están conectados. Todos son de matemáticas. Matemáticas aplicadas. ¿Cuántos? 90 personas. Ah, ya listo. Tú no tienes la velocidad. Esto fue lo que discutimos en la sesión de ayer, pero si haga falta revisar por acá, pues, la intuición que dice la premia del teorema hermoso de los topólogos. Yo no soy topólogo, tengo oídos. Ok, quiero discutir justamente la noción de filtración. ¿A qué nos referimos con el concepto de filtración? Justamente la pregunta que nos hemos hecho desde el comienzo de este curso es, ¿los datos tienen forma? Y la intuición de toda la discusión parece sugerir que sí, eso algo tiene que ver con los huecos. Pero ya tenemos un mecanismo para calcular huecos. Ok, eso está bien, está bien. Pero no basta para poder reconocer qué características particulares de los cualitativos están presentes en los datos. Y una manera de empezar a generar esa discusión sobre las posibles formas reales. Hasta hablar del concepto de filtración, que es donde podremos obtener por último los de persistencia. Aquí voy a volver a escribir un poco. Entonces, volver a todo el proceso de subir. Voy a volver a hacer el proceso de subir. Sí, así está. Para describir, no. Eh, Cargo de utilizarlo. Sí, sí, es cierto. Pues, a ver, ¿qué es una filtración?
una filtración, una sucesión. Caso 1, contenido en caso 2, contenido en caso 3, y así sucesivamente hasta caso n de complejos simplices. Me parece muy interesante el principio. Una sucesión ordenada de complejos. Okay. Vale. Pero digamos que para una naturaleza mucho más clara esta discusión, vamos a pensar en nubes de puntos. Esta idea se puede trasladar a grafos, imágenes y otro tipo de data. Sin embargo, creo que si capturamos la intuición en RL, con eso va a estar. Ahora, hay formas muy conocidas ya en la literatura de estimar el cálculo de filtraciones sobre, en este caso, de puntos en la nube. Pero como que punto en la nube estoy hablando de vectores de red. En el caso de grafos, la forma de estimar filtraciones es un poco más liberal, porque depende de lo que represente el grafo. Y en ese sentido, hay varias formas de obtenerlos. No lo voy a discutir en estas sesiones, pero lo que vamos a hacer es saber que si alguno de ustedes trabajando por ejemplo, en modelos sobre grafos, esta discusión que estoy generando aquí también se puede hacer, ¿vale? Que la hicieron con más paciencia, con más calma, pero también se puede hacer. Ok, entonces, yo creo que si me pagaran porque si consideremos, sería millonario. Consideremos puntos en la nube. Y nuestra nube va a ser RL, o sea que tenemos X1, X2, XM de esos punticos. No vamos a poner la flechita porque si ya mire que es sobrecargado, me dejo una flechita, ¿no? Pero son vectores. Son vectores. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de una bola con centro R y de radio R con centro en un vector X, estamos hablando de todas las Y que pertenecen a R cuya distancia de Y a X es, vamos a una bola cerrada, es menor o igual que un cierto número. ¿Listo? Vamos a ver esa condición. Entonces, ok, tenemos bolas, podemos construir bolas. ¿Y qué tal si ahora jugamos un poco de R y lo convertimos en un parámetro? ¿Sí? Hagamos de R, hagamos de este número R un parámetro. Es decir, voy a intentar variarlo. Voy a hacer variar ese R de alguna manera, seguramente creciente, con los números crecientes, tal que pueda construir una sucesión de bolas o de vecindades sobre los datos. De tal forma que construyamos vecindades sobre los datos. Aquí lo que estoy intentando hacer aquí es precisar de manera mucho más específica esa parte del pipeline del ATD que yo decía, venga, tenemos datos, ok, ¿de qué tipo son? Perfecto, ya sé qué tipo son. Ahora, ¿y cómo los puedes comparar? ¿Qué métrica vas a usar? Listo. En esa discusión aparece este concepto. O sea, esa idea de parametrizar R o epsilon, como suele ser en ATD, de la manera que vamos montando ciertas bolas alrededor de los datos. ¿Listo? Eso, por supuesto, va a producir cosas. Pero en particular, hagamos lo siguiente. Vamos a construir qué cosa muy simpática, un objeto exquisito. Definamos también, llamarlo así, NRX, como la unión. De hecho, no es pi. La unión desde K igual 1 hasta M de bolas con centro y de radio X. Esta cosa es un objeto muy simpático, es una unión de vecindades. Vecindades que están montadas sobre la estructura de fondo de puntos. Ahora, yo estoy tomando aquí estas bolas cerradas, pero también puedo tomarlas abiertas. Entonces, un concepto muy interesante. Porque entonces ahorita estoy montando vecindades abiertas que cubren un punto de puntos.
de un cubrimiento. No va a llegar a capacidad, tranquilos, no va a llegar a esta capacidad. Pero miren qué simpático es que ya tengo una estructura topológica muy específica que es capaz de cubrir el espacio. Tengo un cubrimiento. Barato, pero tengo un cubrimiento. Eso que ustedes están viendo aquí, chicos, se llama nervio. Y me dice, bueno, ¿para qué te sirve un nervio? De hecho, tiene la intuición detrás del nombre del nervio, tiene que ver con eso, que los nervios transmiten, propagan señales eléctricas a través del cuerpo. Y uno pasa con nervio, no transmite señales eléctricas, pero sí conecta de algún modo los puntos a través de entidades que efectivamente corresponden a ciertas formas de puntos. Pero el nervio no es una ocurrencia matemática adicional. Hay curiosidades matemáticas en el mundo, ¿no? O sea, eh, la cobertura de Goldbach, bueno, el teorema de Fermat, todo lo que se inventó detrás, curiosidades matemáticas, ok, sí, con aplicaciones extensivas, sí, pero esta no es una mera curiosidad matemática. Está el teorema del Nebel. Entonces, ¿qué dice el teorema del Nebel? No lo voy a escribir, pero el teorema del Nebel dice básicamente que todo cubrimiento de abiertos a través de un conjunto de puntos es homotópico al conjunto de puntos. O, venga, estamos buscando cómo cazar estructuras equivalentes sobre las cuales podamos montar modelos complejos. La respuesta es el nervio. Buscar esto, déjate compartir. Compartir. Es un corremos con suerte que no tengo. ¿Cuál digo que se llama? De aquí, sí. No sé, había un modo de tener dos letras en pantalla acá, ¿no? Ya, ella, ya te leí. Es preguntar para traerle un topónimo, si le llegamos a empezar. Aquí, bueno. Mira, no sé. Voy a poner un poquito la indexación para que coincida con el código de su estado original. Bueno, con esto acá. Indexar sobre las bordes de los puntos. Eh, Creo que esta diapositiva intenta ilustrar, digamos, un camino un poquito ya más sofisticado del pipeline del ATD, que es justamente lo que decía hace un momento. Identifica qué tipo de datos tienes. Una vez que tienes eso, vas a construir una filtración. Yo voy a hablar hoy en particular de dos de estas, pero hay muchas más. Y para grafos de literatura registro por ahí unos 10 o más formatos de filtraciones disponibles, pero en realidad todo depende de lo que el usuario esté haciendo. Y una vez que tengas el complejo calculado una filtración, ahora sí puedes utilizar diagramas de persistencia. Todas estas librerías, todas ellas están en Python. Algunas de ellas creo que en R. ¿Quiero usar R? Yo me declaro enemigo a ser ritmo R. Cada vez que alguien manda un código en R, no puede ser. Y el último comentario que se puede intentar hacer mañana es como una vez hemos pasado por el ciclo del ATD, y esa ha sido, digamos, mi defensa ultranza, es que ATD y Machine Learning no son rivales. No son enemigos acérrimos a ver quién hace más rápido y mejor las formas. No, son complementarios.
uno alimenta al otro y viceversa. ¿De acuerdo? Y voy a tratar de ilustrar este ciclo de manera detallada con ejemplos y experiencias de datos. Bueno, volviendo así al punto, pues, quería mostrarles justamente esta idea de estos recorridos de las filtraciones. Miren cómo ya que vamos modificando los parámetros. En este caso, el parámetro de radio, pues va revelando ciertas cosas particulares y otras no tantas. Hagan de cuenta que es como una especie de, cuando uno toma una foto conforme que aumenta o reduce, es básicamente la misma intuición. Miren que los datos originales, o aquí está como medio de, ese es parte de lo que yo coloqué en la sesión de ayer. Hay dos huecos, claramente dos secciones con huecos. Y miren que las bolas empiezan a revelar ese comportamiento. Cuando hay el 0.7, aún hay presencia de esos huecos. Por eso digo que chévere la topología. No tengo nada contra la geometría. Probablemente la dimensión de este hueco es más grande que este, pero eso no importa. Solo nos interesa el hueco. Pero cuando epsilon es lo suficientemente grande, ya no hay distinción. ¿De acuerdo? Es- por eso insisto que es muy importante tener un registro formal que nos vaya dando cuenta de, mire, qué huecos aparecieron, cuáles desaparecieron, con qué frecuencia, y eso es justamente lo que hacen los diagramas de persistencia. Por eso no crean que, pero, entonces me olvido de todo esto. No hay que preocuparse por eso, porque los diagramas de persistencia dan cuenta de la evolución de las características en nacimiento y muerte. Yo en este punto no hay solución única, voy a dar una solución subjetiva. Eh, ¿Es una pregunta o es un comentario? Espero que sea un comentario. Ah, con solución única te refieres al cálculo del nervio, porque creo que la pregunta, a ver si de pronto capturo lo que está preguntando. ¿Y qué si lo escojo? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Y qué si los voy a escoger? La buena noticia es que la literatura, para el caso de puntos de nubes, está llena de técnicas para escogencia de elección. O sea, no es algo tampoco tan aleatorio, no es tampoco una cosa meramente se me ocurrió epsilon punto 001 y no necesariamente. La literatura ya especifica rangos dependiendo del tamaño del comportamiento estadístico de los datos, una cosa que es importantísima y yo voy a tratar de usar eso mañana. Eso es muy bonito, mire, el tablero lleno de cosas matemáticas, pero oye, les veo un problema de verdad. La estadística sí que es importante, es muy importante. Una buena estadística de los datos, cuántos son, cuál es su distancia promedio, ayuda muchísimo. Y en la literatura, esa información es el parámetro de entrada del input para poder elegir convenientemente nubes de puntos con eso no se obtiene. ¿De acuerdo? Sí, Y cuando nosotros tenemos datos, o sea, toda esta construcción yo asumo que lo estamos haciendo sobre datos cuantitativos. ¿Cómo se llama cualitativo? como por ejemplo texto. Texto. ¿No? Yo tengo ese código mañana, lo vamos a mostrar. Pero la pregunta me encanta. Entonces, si son datos de nube, ok, estamos en RN. Gracias, RN. Si fuesen grafos, no es tan fácil, ¿vale? Pero todos siempre la intuición de que, venga, yo puedo calcular la distancia de un nodo al otro como el número de aristas que vinculan la conexión de uno al otro. Si están en componentes conectas diferentes, pues es infinita, no son alcanzables. Pero hay una forma de definir una métrica. La moraleja es, si estamos frente a datos cuantitativos, hay que cuantificar, de algún modo. ¿De qué modo? Depende del criterio. Eh, en texto hay varias formas de hacerlo y me voy a presentar una forma de hacerlo, pero hay una multitud de alternativas para decidir cómo conecto yo, cómo cuantifico aspectos cualitativos. Es un aspecto muy típico no solamente del ATD, sino de los datos en general. Pero el ATD, esa medición sí que es crucial. Tiene datos de tipo cualitativo, ¿cómo vas a medir? O sea, que todo se reduce a la métrica que Eh, vamos a definir. alguna de estas. Sí. Pero tú tienes libertad de elegir cómo medir, que es lo bueno. ¿Y qué está diciendo? Ah, ok. Decía yo que en el caso de nubes de puntos, esta elección
es ya sistemática, literatura muy específica, que dependiendo del tipo de datos, puedes elegir el rumbo, la elección, el compartimento de los archivos para hacer una exploración adecuada. Pero, ¿y por qué necesitamos una filtración? Si yo lo que veo en principio son vecindades. ¿Dónde están los complejos de los que tanto hemos hablado? Le sacamos hasta huecos a los complejos. Entonces, ¿dónde queda eso? Lo interesante, el video brillante, y repito, es justamente el problema del nervio, que es un teorema uno que lo tenía antes. Ese es lo que dice el teorema del nervio. Ese es un teorema de la topología algebraica. No es de la TV, es de la topología algebraica, pero es una naturaleza exquisita porque revela justamente esto. Cogen un cubrimiento cualquiera de abiertos que genera una intersección finita, no vacía, de elementos de ese cubrimiento. Entonces esa cosa es contráctil. Es decir, que si calculas el nervio como lo definimos allí y esta intersección de vecindades, ambos son homotópicamente equivalentes. Entonces, la sesión de ayer estuvo justamente dirigida a discutir el concepto de equivalencia topológica, desde el punto de vista del homomorfismo, desde el punto de vista de las homotopías y ahora desde el punto de vista de las homologías. Lo bueno de las homotopías es, ok, podemos colapsar. Entonces puedo decidir si una frontera encierra o no una zona externa en superficie. ¿Y qué tal si la superficie entonces es un complejo simplicial construido con base en las filtraciones? Entonces ya ahora sí volvemos a donde estábamos y es, ahora sí calculemos otra vez complejos y huecos como ya lo hicimos. Y es justamente la naturaleza de la discusión que estoy presentando en este punto. Tenemos las 9 puntos. Escogemos esa familia de radios, repito, de criterios para elegirlo, y ahora montamos sobre las filtraciones complejos. En la literatura hay montones de alternativas de complejos. El de, discúlpame, mi checo es pésimo, pero creo que es SEC, no sé. Es un topólogo muy famoso checo, pero no, el checo es un idioma eslavo, o sea, lo que hablaban los vikingos, o sea. El complejo de Rives, que es un complejo también famosísimo, Vittorio también se llama, que es un complejo muy utilizado en la literatura y en los experimentos en datos y en problemas en datos, porque es bastante simple de calcular. A diferencia de un trivial, voy a poner aquí las definiciones. En el caso del complejo de Vittorio Rives, yo aseguro que los elementos están conectados entre sí si las bolas de ellos respetan cierta distancia bajo un umbral determinado por R. Es decir, justamente lo que estoy diciendo acá, que si están suficientemente cercanos bajo un cierto umbral, entonces puedan conectarse entre ellos y darle formas como simples y así ir a las siguientes dimensiones. En el caso del check, como el check, ahora se basa en intersecciones no vacías. Aquí hay una intención bastante simpática, debo decir, y es justamente el comentario de entre matemática pura y matemática aplicada. Esto revela de manera mucho más intuitiva la estructura de forma de los datos. Claro que sí, porque si la interacción de las bolas espaciales con ese cierto umbral, realmente están bastante cerca. Pero los algoritmos para calcular intersecciones son mucho más complejos que los de calcular distancia. Por esa razón, el complejo se utiliza más Vittel de Rives que el complejo de Check. ¿De acuerdo? Pero la buena noticia es que ustedes ven que son métricas equivalentes, ¿no? Que es posible encontrar coeficientes tales que cierta métrica es muy igual que esta, pero a su vez es muy igual que la otra. O sea, están sucesivamente acotadas. Eso está bien. En el caso de puntos de la nube, uno puede mostrar que el complejo de Check y el complejo de Vittel de Rives son en términos métricos equivalentes. ¿De acuerdo? O sea que no es que perdamos tanta información para usar un Vittel de Rives en vez de utilizar un check. Pero pues en algunos casos muy particulares del problema, a veces el check es necesario usar, pero la complejidad del cálculo es un poco más difícil. Esos son ejemplos típicos de complejos de check, de Vittel de Rives. Y fíjense que efectivamente esta contendencia en la que ilustra el comentario que estaba diciendo en ese momento, en términos métricos, estos complejos cuentan exactamente lo mismo. Entonces, repito, no he ido en detalle, no he escrito cosas acaso en el caso de grafos, o de imágenes, o de señales, pero también hay formas de establecer criterios de filtración en grafos, filtración en imágenes,
Inflaciones similares. ¿De acuerdo? En el caso de grafos, eh, y lo digo así porque siento que muchos de quienes trabajamos en la comunidad matemática aplicada, los grafos son el pan de cada día. Entonces creo que tengo que decir algo sobre el caso de filtraciones sobre grafos, cuando son de ellos los sujetos. Los grafos tienen información exquisita desde sus nodos y sus aristas. Width, diámetro, eh, geodésicas, grado, todas las técnicas que uno se puede imaginar alrededor de los vértices. Las aristas también, y si están etiquetadas, con mayor razón. Entonces, con frecuencia, en el caso de las filtraciones, la bola de radio epsilon con centro en un punto, ahora se convierte en una bola de radio R, donde R es un valor específico de un nodo, alrededor de un nodo. Entonces, la densidad es, bueno, si compartimos, si tengo grado 3, entonces voy a conectarme con aquellos nodos que también son de grado 3. Ese es como mi cota. ¿Listo? Pero no tiene que ser grado, puede ser otro tipo de métricas alrededor de grafos. Y esa exploración es muy utilizada, es muy usada, y es muy frecuente utilizar también, entonces, técnicas como estas, pero para el caso de grafos. ¿Vale? No sé si en este punto hay una pregunta. Ok, entonces yo quiero ya ahora ser un poco más específico al respecto del pipeline de la TD. Creo que hemos venido avanzando desde una visión muy rudimentaria, digamos, muy general, y hemos podido avanzar paso a paso hasta un estado de cosas un poquito más específico. Entonces, ¿cuál es la máquina para poder entender el mundo de los datos? En este caso, para el caso de nubes de puntos. Una nube de puntos, utiliza una métrica, tienes que determinar cómo vas a elegir el recorrido de las filtraciones, y lo que generas es un vector topológico. ¿Qué te devuelve el vector topológico? Pues información al respecto de los huecos, que es justamente lo que estamos buscando a producir toda esta discusión. Aquí va a haber entonces el conjunto de vértices de lo que entra, ya sean grafos o los puntos en la nube, y ahora calculas de alguna manera un complejo de rips o de check, dependiendo de tus necesidades. En este caso estamos utilizando un de rips. Con eso construimos aquí un complejo de rips, pero hay, es un directo, ¿no? Construir un de rips. Eso lo mismo ya conocido en literatura. Está en todo lado, lo pueden buscar en cualquier parte y de maneras muy eficientes, pero que hay un subprograma, ¿no? Esto no es inmediato, pero se puede hacer. O sea, ya todo el Python trae su modo de construir estas cosas. Y ahora calculamos, listo, para obtuvimos información al respecto del nacimiento o muerte de características de los datos, de los huecos o las cavidades o las componentes conexas que había al principio o que nunca estuvieron. Revelamos esa información a través de lo que llamamos un diagrama de persistencia, calculado sobre ese complejo particular, lo vectorizamos el diagrama de persistencia para que sirva como información posterior a procesos, por ejemplo, de machine learning o algún otro tipo de procesamiento estadístico. Con esa información sobre huecos, en este caso del CRV1, puedo producir que aquí está la información sobre las componentes conexas y aquí está la información sobre los huecos. Esta notación en matemáticas, especial en computación, significa conexión, concatenación. Esto es el parámetro de pegar cosas. ¿Está? Entonces creo que hasta ahora veníamos de una cosa muy arriba, muy genérica, y hemos venido explorando sucintamente, entrando un poquito más en detalles. Y ahora lo que nos queda pendiente ya para la clase de mañana es discutir qué es entonces un diagrama de persistencia, cómo se calcula un modelo de persistencia y cómo ellos nos llevan a ser un elemento de entrada a las técnicas del machine learning. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es un buen espacio para preguntas ahora. Si tienen dudas, estoy atento a eso. ¿Ya? Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Si no quieren salir corriendo.